Buenas noches, el día de hoy voy a hablar sobre la intervención militar de Estados Unidos a Panamá en el 20 de diciembre de 1989. El contexto político-social, el régimen militar y la dictadura de Noriega. Panamá mantuvo, se mantuvo bajo el régimen de Omar Torrijos y Noriega hasta la década de los Intervención militar de Estados Unidos a Panamá el 20 de diciembre de 1989. Primero, vamos a hablar sobre el contexto político y social previo a la invasión. Panamá se mantuvo bajo el régimen militar desde 1968 con Omar Torrijos y luego con Manuel Antonio Noriega, quien controlaba Panamá como jefe de la Fuerza de Defensa en 1983. Eh, ¿Cuál era la relación con Estados Unidos? Y inicialmente colaboró con la CIA durante la Guerra Fría, especialmente en operaciones en Centroamérica, pero fue acusado de colaborar con narcotráfico y de lavado de dinero, lo que llevó al deterioro de las relaciones de Manuel Antonio Noriega con los Estados Unidos. Eh, Luego, en 1989, eh, Noriega anuló las elecciones en las que había perdido ante Guillermo Endara, lo que generó protestas masivas y represalias violentas. Motivos declarados por Estados Unidos para invadir a Panamá, proteger a los ciudadanos estadounidenses que en ese entonces ocupaban las bases militares. Restaurar la democracia era otro de los objetivos o de los motivos que movió a Estados Unidos. Capturar a Noriega y la defensa del Canal de Panamá. Aunque estaba previsto que el canal pasara a manos panameñas en el 2000, Estados Unidos tenía, temía que en el régimen de Noriega lo pusiera en riesgo. La invasión y la llamada Operación Causa Justa. El 20 de diciembre inicia en 1989 los ataques de los Estados Unidos a los diferentes barrios, entre ellos el barrio del Chorrillo. Las fuerzas desplegadas participaron, fuerzas aéreas, fuerzas navales de Estados Unidos y una operación militar más grande que la que se había visto en Vietnam. Eh, las fuerzas de defensa panameñas colapsaron rápidamente. Eh, Ellos venían con muchas armas de guerra y nosotros teníamos muy poca defensa. Eh, Se ocultó en la Nunciatura Apostólica Noriega para ocultarse en los Estados Unidos lo que es la Embajada del Vaticano y finalmente se entregó el 3 de enero de 1990 tras una guerra psicológica con altavoces que ponían música a alto volumen día y noche. ¿Cuáles fueron las consecuencias sociales? Pues la cifra de los muertos es gigante. El Pentágono reconoció unos 500 muertos, en su mayoría panameños, pero organizaciones ONG estiman que podría haber muerto más de 1000 personas, muchas de ellas civiles. Pues no, la verdad es que recuerdo ver mucha gente en las calles. Eh, Sí hubieron muchos muertos, más de 1000 muertos. Lastimosamente no existe una cifra, no sé si por manipulación de las cifras o por no conveniencia de una realidad, no aparecen en ningún lugar cifras exactas de cuántas personas murieron. Es, el barrio de mi abuela, Chorrillo, quedó destruido, cayeron helicópteros, sonaron muchas bombas,
eh, mucha gente murió. Se produjo un gran saqueo tras la invasión y no solamente murió gente por la invasión, sino que también por el saqueo. ¿Cuáles fueron las consecuencias políticas? Se captura y se da juicio a Noriega, que fue llevado a Estados Unidos y fue juzgado por narcotráfico a pasar 40 años de cárcel. Más tarde fue extraditado a Francia y luego regresó a Panamá, donde fallece. El gobierno civil se restablece con el presidente Guillermo Andara. Fue juramentado como presidente de una de las bases militares de Estados Unidos el mismo 20 de diciembre. Andara hizo un muy buen gobierno. eh, Se hicieron reformas estructurales, se desmanteló la estructura militar en Panamá en 1994, abolió la constitución, constitucionalmente su ejército y estableció una fuerza política civil, que nace la fuerza, la Policía Nacional. Otros aspectos relevantes. Muchos países latinoamericanos y también la ONU condenaron la invasión, que fue violenta y violentó en todos los sentidos la soberanía de Panamá. Fue vista como un ejemplo de intervencionismo estadounidense en América Latina. eh, un impacto en la política exterior de Estados Unidos. La operación fue uno de los primeros movimientos militares con George Bush como presidente. Sirvió como ensayo para operaciones futuras como la Guerra del Golfo en 1991. O sea que verdaderamente nosotros fuimos un experimento para los Estados Unidos y poder desarrollar sus otras guerras. La memoria histórica para más se recuerda el dolor. El 20 de diciembre se conmemora el Día del Duelo Nacional, aunque hasta hoy no hay cifras oficiales ni reparación a muchas víctimas. Y bueno, en conclusión, la invasión fue un punto de quiebre en la historia panameña. A pesar de la restauración democrática, dejó heridas sociales y políticas, sigue siendo un tema político y debatido en memoria de la historia panameña.